Tenemos entonces más de 20.000 hectáreas quemadas en la región del Biobío, cerca de 13.500 en las Torres del Paine, por tercera vez ya, porque incendios anteriores, el 2005 y el año 85, habían afectado también al parque. ¿Qué va a pasar con esas tierras? ¿Se pueden recuperar alguna vez? Hemos invitado a Carlos Bonilla, doctor en Ciencias del Suelo, agrónomo y académico de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica. Bienvenido, Carlos. Buenos días. Que precisamente ustedes han estado estudiando el suelo en las Torres del Paine, ¿no? Efectivamente, a través de un proyecto de investigación que tenemos con estudiantes de pregrado y posgrado, hemos estado trabajando en lo que es la conservación de los recursos, particularmente suelo, en la región. ¿Qué pasa después de un incendio de este tamaño? ¿Se puede recuperar alguna vez esa tierra? La verdad es que en forma natural se recupera. El asunto es que el tiempo que tarda esto, los lapsos en que se requieren para que se restituya la condición original, escapan normalmente a la escala humana o a lo que nosotros visualmente podemos observar. O sea, ¿cuántos años? Puede tardar 30, 40, 50 años fácilmente, sobre todo pensando en las condiciones climáticas de la zona, que son bastante adversas. No estamos hablando de suelos profundos que tengan una capacidad de recuperación rápida, y estamos hablando de lugares en los cuales hay una cantidad de erosión eólica importante y erosión hídrica, y temperaturas bastante bajas durante los periodos fríos. Estamos hablando de las Torres de Paine. Exactamente. Caso, o sea, si esto se dejara a la buena de Dios, digamos, se demoraría casi medio siglo en recuperarse. Exactamente. ¿Y se puede hacer algo para acelerar el proceso? Efectivamente, hay una serie de técnicas, de tecnologías de restauración ecológica que permiten reducir ese tiempo. No es algo que cambie de un día para otro, pero sí uno puede promover el restablecimiento de la vegetación y el desarrollo más rápido de ella. Sembrando, regando, ¿cómo? Efectivamente, directamente, inclusive plantando y protegiendo ciertos sectores que sean focos de restablecimiento de la vegetación y atraen nuevamente a lo que es la fauna del sitio. Ahora, en el caso de las Torres del Paine habían bosques de lenga, por ejemplo, que se demoran ¿cuántos años en crecer? Efectivamente, son una de las cosas que uno puede observar en este tipo de parques, que uno va y los ve verdes, pero la tasa de crecimiento es muy baja. Por lo tanto, la restitución de ese ecosistema va a tardar varios años, probablemente medio siglo, en alcanzar la misma altura que teníamos en términos de árboles antiguamente. Ahora, en términos de cubrimiento de lo que es la superficie del suelo, con vegetación más baja, pastos, esos pueden estar cubiertos en menos de una década nuevamente. Ya, pero hay consenso en que se va a volver a replantar el mismo tipo de árbol nativo que había antes, ¿no? Me imagino que es una de las técnicas u opciones que se están evaluando en este minuto, a fin de no cambiar las condiciones tan locales y tan particulares del ecosistema de la región. Ahora, si ya se sabe que pueden haber incendios, que son descontrolados y difíciles de controlar por lo menos, si ha habido 3 episodios, ¿es posible prevenir esto en el futuro? Sí, se ha hablado mucho de las multas en estos días. Es un elemento, es una forma de, una especie de disuasivo para lo que es este tipo de eventos, pero la verdad es que si uno observa lo que son los países desarrollados, hemisferio norte, por ejemplo, todo esto pasa por educación ambiental. Más allá de todo lo que el recurso que pueda poner alguien como forma de castigo por haber promovido un fenómeno como este, la verdad es que lo que es la educación ambiental, la protección de los recursos, la valoración de eso como patrimonio nacional y el cuidado que uno tiene frente al medio ambiente es lo más importante. O sea, de hecho ayer hablábamos con el fiscal que está investigando el caso en Torres del Paine, nos contaba que aparentemente el incendio se produjo porque el ciudadano israelita habría quemado el papel higiénico. Y es algo que comentábamos en el programa y decía, bueno, no es tan poco común eso. Efectivamente, si eso es tal como se señala, da la idea, da la impresión en el fondo que quizá por hacer un bien inicialmente pudo haber terminado peor las condiciones. No debería haber fuego dentro de un parque nacional. Ese quizá era la primera premisa en este caso. De ningún tipo, ni fogatas, ni cigarros. Sitios absolutamente controlados, con vegetación a distancia considerable. Solo en esos sitios podría haber algún tipo de actividad de ese estilo. Carlos, ahora, los empresarios forestales, los agricultores suelen hacer o construir cortafuegos, ¿cierto? Exacto. ¿Es posible hacer cortafuegos en un parque nacional? Es posible hacerlo, físicamente no hay una limitación. El asunto es que eso tiende a cortar la continuidad del ecosistema y va en contra de lo que es un proceso natural en el cual los cambios en vegetación, en tipos de suelo, en características del lugar son mucho más graduales. Y es por eso que probablemente no es una práctica habitual en lo que son parques nacionales. Generan barreras ecológicas entre dos sectores. Ya, eso en un parque nacional. Ahora, ¿qué está pasando en Biobío? Son 20.000 hectáreas, la mayoría de ellas forestales, exacto, pero también hay algunos campesinos afectados. ¿Ellos pueden recuperar sus tierras en el corto plazo para cultivo? La verdad es que en lo que es la séptima y octava región es una situación un poco distinta. Estamos hablando de suelos que tienen mejor calidad, son suelos más profundos en algunos de los casos, el clima no es tan adverso como el que tenemos en la zona sur, y lo que es la replantación estamos hablando de especies forestales.
estamos hablando de pino fundamentalmente, el cual tiene una tasa de crecimiento mucho más rápida y podría cubrir el suelo en un periodo de lapso mucho mayor que el que tenemos en la zona sur. Son sitios más rápidos, efectivamente, son sitios mucho más accesibles y el daño está hecho definitivamente en los sectores afectados, pero la recuperación de eso probablemente va a tardar mucho menos tiempo que la que tenemos en la zona más austral del país. Ya, eso para forestales y para cultivos agrícolas. Para cultivos agrícolas depende del tipo de actividad que haya existido. En el caso de lo que son cereales o cultivos más bien bajos, son cultivos anuales que en un año las condiciones pueden recuperarse y volver a sembrar en ese caso. O sea, no se quema del suelo para abajo, se quema solamente la superficie. La verdad es que el suelo tiene una capacidad de amortiguación abismante. La temperatura no va más allá, el cambio de temperatura no va más allá que 5 centímetros de profundidad o 10 centímetros de profundidad dentro del suelo. No hay una quema hacia abajo del suelo. Se pierde materia orgánica, pero también en cierta forma se recuperan ciertos minerales que quedan disponibles en la superficie del suelo a través de la ceniza. De tal forma que si bien no es un efecto deseado que uno esperaría tener, no es un efecto tan dañino en lo que es el suelo mismo, en esas zonas agrícolas. Y ahí estábamos hablando de educación para los turistas finalmente, los campesinos en el sur y en estas zonas, sobre todo en sequía y con estas olas de calor, ¿están suficientemente educados para prevenir incendios de este tipo también? Probablemente la prevención pasa por un cuidado y técnicas en el fondo de atenuación rápido de cuando ocurren este tipo de fenómenos, y en eso hemos visto que tenemos falencias a nivel nacional, y este no es un fenómeno que ocurra por primera vez en nuestra historia, o sea, son fenómenos recurrentes, los vemos aquí en la quinta región cada verano, los vemos en el sur, por lo tanto también, y ayer lo informaba CONAF, el 90% de nuestros incendios son provocados por seres humanos. Nosotros, a diferencia de otros países en los cuales las tormentas eléctricas desencadenan los fenómenos de incendio, en nuestro caso no es así. Por lo tanto, si logramos mejorar lo que es la prevención en nuestro caso y asumimos que esos son patrimonios, son recursos del país y de privados en muchos casos, deberíamos tener una mejor respuesta en los próximos años. Carlos, muchas gracias por haber venido al programa. No hay por qué. Bueno.